Buenas tardes, una vez más aquí preparando este video para que usted pueda tenerlo, leerlo o escucharlo y observar estas enseñanzas que el Señor nos concede. Es su palabra la que con la mayor fidelidad procuramos transmitir para que sea edificado usted. Antes de la elaboración del mismo, pues oramos al Señor para que sea de bendición y sea realmente el Espíritu Santo el que trabaje en su vida y en mi vida también, y salgamos beneficiados con este material que el Señor nos permite. El día de hoy le pongo como título, ¿verdad? ¿Quién salva? Vamos a tratar de ir contestando esta pregunta. Yo sé que usted ya la contestó, ¿verdad? Pues Dios es el que salva y todo, pero vamos a ir tratando de entender este proceso, este fenómeno de la salvación del ser humano, fundamentado en alguna enseñanza que el Señor Jesucristo dejó en su palabra para que usted y yo la podamos analizar y podamos extraer elementos que nos revelen con mayor claridad quién salva. ¿Sí? Vamos a citar hoy nuestra palabra y va a estar escrita, va a estar registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 hasta el 11. Lo voy a apuntar aquí. Juan 8, del 1 hasta el 11. Y ahí está esta narración y el tema que le han puesto ahí a esta breve narración de eventos reales, no es parábola, son sucesos reales, es la mujer adúltera, una mujer pecadora, una mujer tremenda y una mujer que, pues a juicio de muchos, necesitaba ser muerta como pago a su conducta, a su pecado, ¿verdad? Y pues ahí está esa narración que voy a ir considerando momento a momento. Y yo le voy a pedir que usted también, si tiene ahí su Biblia, su teléfono, si no lo está usando para ver el video, bueno, pues abra o prenda su Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y vamos a ir viendo toda esa narración y vamos a extraer algunas enseñanzas que ya han estado todo el tiempo y que Dios nos ha permitido ir estudiando, ir considerando, y estas pláticas de la mujer adúltera, esta narración, pues yo la he escuchado cualquier cantidad de veces, desde hace muchos años. Yo creo que todos ustedes ya han escuchado esta plática o por lo menos alusión a alguna de estas, diversos estudios, diversas discusiones y todo de este fenómeno, de este suceso. Pero vamos a estudiarla hoy parte por parte y no vamos a sacar todas las enseñanzas, porque hay muchísimas, ¿verdad? Pero algunas enseñanzas vamos a extraer de este pasaje, pero nuestro objetivo va a ser responder esa pregunta. ¿Quién salva? Según Juan, capítulo 8, del 1 hasta el 11. ¿Sí? Nuestra exposición dice, empieza y Jesús se fue al monte de los olivos. El versículo 1. Vamos a dejar el 1 y vamos al 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces el momento o no el lugar donde estaba el Señor Jesús es el templo de Jerusalén, y es donde el Señor Jesucristo, ya habíamos considerado en otras ocasiones que la autoridad y el señorío de Jesucristo pues le permitía hacer uso de estas instalaciones que tenían ciertas restricciones de índole social de acuerdo a las características de la población judía, y no todo el mundo podía ingresar allí al templo, pero el Señor Jesús sí ingresó. Sí, ahí estaba en el templo y ahí estaba enseñando a todo el pueblo y le estaba compartiendo de enseñanzas. Él ya había seleccionado su tema. Yo creo que él llevaba sus notas y decía, pues hoy vamos a hablar de esto, del nombre de Dios y todas esas cosas que el Señor hacía. Entonces ahí estaba ella listo para dar la clase, o ya estaba, dice, ya estaba en la clase, dice, porque les enseñaba, o sea que ya había empezado la clase, ya todos los que iban a llegar, ya habían llegado, estaban ahí muy listos y muy atentos para escuchar la clase del Señor Jesucristo.
cosa que si yo estuviese ahí, pues también hubiera aprovechado, ¿eh? Y ahí estoy muy al pendiente, porque, oigan, Jesucristo va a estar enseñando. Todo el pueblo vino a él y ahí estaba él enseñándoles. ¡Qué bendición! Entre todos los del pueblo había gente que no se sentía del pueblo, ¿verdad? Gente que sentía una élite diferente. Y ahí entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Sí? Los escribas y los fariseos, un grupo de personas que se caracterizaban por pues conocer en la Biblia, la ley de Moisés, que conocían todo lo que mencionaba la ley, los profetas, eran expertos. Los escribas, pues, porque la escribían, ya le mencionaba que si usted se dedica a escribir la Biblia, usted es experto en la Biblia. ¿Sí? Entonces ahí estaban los escribas y los fariseos, eminentes, religiosos, celosos, digo, pongo el disque porque así va, disque del cumplimiento de la ley de Moisés y muy meticulosos en la observancia de los mandamientos, las cláusulas y todo lo que ellos habían ya incluso inventado. Y ahí estaban estos señores, estos grupos de personas muy especiales, y pues ahí dice la escritura que sorprendieron a una mujer en el mismo acto del adulterio. El origen y las circunstancias de este fenómeno, pues como no las menciona la Biblia, pues usted y yo podemos imaginar. Nada más, no pasa nada, se imagina. Más lo que diga, yo me lo imagino y así va a decir la Biblia, y si ya no, ¿verdad? Pero bueno, podemos imaginar cómo fue que se dio esta circunstancia. Y hay varias versiones. Yo he escuchado, no mía, algunas versiones de algunas personas que dicen que a lo mejor este fenómeno se dio en que los escribas y los fariseos contrataron a los adúlteros, ¿sí? Porque por las características de la palabra adulterio, pues estamos hablando que es una relación incorrecta entre personas, ¿verdad?, que no están casadas, o por lo menos una de ellas lo está. No creo que haya sido ella. A lo mejor un señor por ahí que tenía algún problema con su matrimonio y pues estaba, no sé, alguna situación por ahí, de esas que se dan de la llamada infidelidad marital y ahí está, ¿verdad? Esa es una situación la más remota, ¿sí? Porque generalmente cuando se va a hacer eso, pues no se da hacia la luz, ¿verdad? Bueno, a lo mejor fueron sorprendidos, estaban. Esa es una forma de pensar, ¿verdad? La otra es que dice que a lo mejor los escribas y los fariseos hicieron un contrato y contrataron a estas dos personas para que hicieran o fingieran estar haciendo eso, esa acción, y pues lo importante no era este, qué estaban haciendo, hasta qué punto, o si les pagaron, ¿verdad? Claro que si hubo un precio por ahí, pues entonces esta mujer, una persona que se dedicaría a eso, a lo mejor, ¿verdad? Podemos incluir todo ese tipo de pensamientos ahí, pero eso tampoco es lo más importante. Eh, Dicen por ahí que si era su profesión, ¿verdad?, o su actividad de esta mujer, bueno, pues nada le costó llegar y ponerse ahí, y los escribas pues anduvieron al acecho a ver en dónde esta mujer hacía esto y la sorprendieron ahí junto con aquel. Hay muchas versiones, pero a veces no es lo importante. Usted piense en lo que usted quiera, ¿no? Yo a veces me he llegado a inclinar como que estos bárbaros, los fariseos, contrataron al uno y al otro, y ya la dieron el momento, y el total que lleva una mujer que fue sorprendida. Ya también muchos estudiosos, predicadores se han preguntado, ya nos han preguntado, nos han cuestionado dónde estaba el Señor, porque pues ni modo que estuviera adulterando ella de sola, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedó el Señor? Y también dan sus imaginaciones sobre, pues a lo mejor lo dejaron ir, a lo mejor dijeron, tú no nos importa, lo que nos importa es la mujer, o el arreglo que habían hecho ellos, ¿verdad? Pues incluían más a ella, qué sé yo. Pero la cuestión es que de manera un poco mal fundada o incorrecta, estos señores escribas y fariseos inventaron o maquinaron alguna forma para llevarle un caso al Señor Jesús. Mal hecho, ¿no? Como todo lo que hace el ser humano, sin Dios. Mal hecho, mal estructurado, no válido, pero pues ahí va. Y vamos a llevarle, ya la llevamos, dice un autor que veí, le estaba yo leyendo, decía que la llevan toda
jalones y estirones, pues sí, a lo mejor no eran muy amables con ella al ser llevada hasta el templo y llegó con su ancor, con sus ropas raídas o maltratadas por la actitud de estos señores escribas y fariseos, y lo que a ella le interesaba era llegar rápido ahí donde estaba Jesús en el templo. Ahora en el templo dice que había ido mucha gente, estaba lleno el templo, ahí estaban oyendo, y luego Jesús dando la clase, y la clase muy atenta, y la gente, y afuera el escándalo con la mujer esta, y el montón de personas que se juntaron ahí para apedrearla a la mujer, porque, y fíjense que su intención no era tanto apedrearla. Bueno, sí le querían, ¿verdad? Porque les encantaba eso de apedrear a la gente, pero ellos traían otro propósito principal. ¿Sí? Entonces, reitero, ¿cómo se arreglaron para conseguir la culpable? ¿Quién sabe? ¿Por qué no trajeron al otro? Tampoco quién sabe. ¿Verdad? Pero ahí la traen a ella y ahí está, y ya la llevan y la ponen en medio. eh, Entiendo que estaba el grupo de ellos, estaba el Señor Jesús ahí y la gente pues que estaba en el templo, ¿verdad? No la podían meter hasta el templo, entonces él salió, y ahí porque dice que escribió en la tierra, entonces el templo tenía piso, pues entonces salió a los atrios, por ahí en la entrada del templo, en un lugar así estaba, entonces estaban los acusadores, la mujer junto a Jesús, y la gente del pueblo ahí también estaba. Ahorita vamos a ir concluyendo eso, pero bueno, tampoco es lo más importante. Lo importante es que ya llevaron a esta mujer, no creo que le hayan puesto un cojincito para que se encara, o alguna tapetito para que se sentara, y la aventaron en el piso, ahí está. Y entonces hablaron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Sí? Ahí es donde vamos a empezar nuestro análisis serio de las cosas. ¿Sí? Lo otro, pues ahí usted como se imagine, va a estar bien, porque pues no dice la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, lo que dice es que los escribas la encontraron a ella, la llevaron a ella, y eh, la pusieron en medio de ahí, entre todo, y ahí estaba el Señor Jesús, y ya empezaron su discurso. Ahora, le hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. Esa es donde empieza el problema. ¿Sí? El argumento inválido, como todo lo que estaban haciendo estos cuates, es que estaban tomándose atribuciones que no les correspondían. ¿Sí? Sí, sí eran fariseos, sí eran escribas, y pues tenían que ejercer su ley según ellos, y todo eso. Alguien dijo que aplicaban lo que más les convenía. No, aplicaban sin sabiduría. ¿Sí? Lo que ellos querían era satisfacer sus propios intereses, sus propios deseos, y no les importaba la vida de nadie. Eso es lo que estaba pasando, no les convenía. Ellos lo que querían era encontrar en Jesús algo para poder también acusarle y también apedrearlo, si es posible, ¿verdad? Pero bueno, ahí lleva esta mujer. Y descubro esto, o menciono esto porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Ellos en su interior, en su corazón, en la esencia misma de ellos, que es el corazón, ¿verdad? De donde emana toda la vida y todo lo que sabemos, entendemos y sentimos y pensamos. Allí en su corazón ni idea tenían de cuál es el deseo de Dios. ¿Sí? Ellos entendían y tenían una ley ahí para aplicarla, pero sí tenían pues, pensamiento, tradición de que era la ley de Dios, pero ellos no le atribuyeron a Dios ninguna circunstancia. Era Moisés, ¿sí? Nos mandó Moisés. Ellos no entendían la escritura, ellos no sabían, no tenían revelación de qué es, cuál es el sentido correcto de las escrituras. Y usted y yo debemos de saberlo muy bien. La ley no era de Moisés. Muy importante, Moisés no estaba capacitado para escribir la ley. No tenía ninguna facultad de índole alguna para poder escribir una ley tan importante. No. Él mismo lo reconoció cuando el Señor le dijo: vente, vamos a trabajar en esto. Ay, Señor, yo no puedo, pues no ves que soy tartamudo, no, yo no puedo, yo no,
usted véngase, porque no es la gloria de usted, ni es el plan de usted, ni es lo que usted decida, piense, imagine o sienta, sino que yo voy a hacer el trabajo con usted, así es que véngase, traiga a su hermano para que le ayude, pero la obra no es de usted, ¿sí? Y Moisés lo entendió, y Moisés vivió y sirvió a Dios sabiendo que no era él, sino que era Dios el que iba a hacer todo en ellos. Entonces Moisés estaba bien consciente, y Dios también. Y los que no estaban conscientes eran estos señores que su objetivo no era más que apedrear allí y apedrear a Jesucristo. Para ellos se pretextaron allí en la Biblia algunos versículos, algunas formas de la ley que ellos pensaban que, o afirmaban por lo menos, que era de Moisés. Con esto revela su actitud, revela que de Dios ni por aquí les pasaba. ¿Sí? Sabían de la ley de Moisés, y ellos también sabían que la ley pues, se las dio Dios a Moisés, ¿verdad? Y tenían todo ese conocimiento por ahí almacenado, pero en su actitud demuestran que de Dios no tenían ni tantita idea de que era o de que Él era el que salva, ¿sí? De que Dios es el que está interesado en que todo esto que está en la escritura vaya sucediendo, y que Dios es el único y soberano ser que está al pendiente de la vida de cada uno de nosotros, incluida esa mujer que, como le digo, nuestra imaginación lo puede poner como una ramera, como otro tipo de persona así, o una persona que por ignorancia fue involucrada en ello, o que pues atendiendo a sus deseos, ¿verdad? Pasionales, se ha metido en problemas, y que es lo último, ¿verdad? Pero bueno, como sea, ahí estaba, ¿sí? Y ahí estaba involucrada ella, pero Dios es el que está viendo todas las circunstancias de ese evento y de todos, ¿eh? Los de aquel tiempo y los de este tiempo. Dios está al pendiente de todo lo que nos pasa, y si nos pasa es por algo, ¿sí? Dios o bien lo ejecuta o bien permite que suceda, pero Dios no está exento ni desconocedor, ni le vamos a pintar ahí como estos bola que no tenían ni idea tampoco de quién era Jesucristo, pensaban que le iban a contar cuentos ahí a Jesucristo. No, pues Él sabe, Él conoce la intención del corazón, y todo. Entonces estos ignorantes ahí fueron. Todo esto sucedió para que usted y yo aprendamos, ¿eh? Para empezar, es todo lo que está en la Biblia para que usted y yo aprendamos algo, y lléveselo muy bien presente. Estos cuates, esta bola de ignorantes que sabían mucho según ellos, o sea, era una bola de ignorantes que no sabían nada, ¿sí? Porque atribuían las cosas mal. Yo creo que si les preguntaban de la historia de México, hubieran dicho que la independencia la inició, no sé, Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Y así, más o menos estaban de ignorantes, porque Moisés, pues Moisés no daba órdenes. Moisés, la ley no era de Moisés. La ley proviene de Dios, ¿sí? Y la persona que tiene que ver con la condenación y la salvación de las personas es Dios. Él es el primero, Él es el involucrado, dijeran los abogados, el afectado o el agredido, el que si usted y yo pecamos, si ella peca o quien peque, Dios es el que está haciendo, Él está recibiendo nuestro pecado. Él es el ofendido, pues. Es la ley de Dios la que se está maltratando, no la ley de Moisés. Dios es el que está involucrado en esa infracción. Él es el que recibe las consecuencias de nuestro pecado o de nuestra actitud frente al pecado. Dios. Es la ley de Dios la que fue afectada, no la ley de Moisés. Entonces estos no sabían, ¿sí? En la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, dijeron aquellos, ¿sí? Y ahí está esta exigencia según ellos, ¿verdad? Pero sí nos dejan ver que la ley de Moisés, que es la ley de Dios, establece que el pecado ese tiene que ser castigado, ¿sí? Entonces estaba buscando la justicia. La justicia es la que hay que tener que ver. Cuando se trata de justicia, y cuando usted quiera estudiar con la justicia, aprender de justicia y practicar justicia o solicitar justicia, le voy a recomendar que para todo ello acuda con Dios. Él es la fuente de la justicia.
No estoy diciendo que no haga caso a la justicia de su país, a las leyes de su país, sí hay que hacerlo porque es importante, ¿verdad? Pero ningún gobierno en ningún país de esta tierra tiene una justicia suficiente para hacernos justicia, o sea, para justificarnos, está descrito. Solamente Dios es el único que puede establecer justicia. Entonces no tenemos que andar buscando la justicia del hombre, ni la justicia del sacerdote, ni la justicia del iluminado. No sé. No tiene que andar. La justicia proviene de Dios. Y Él es el único que nos puede justificar. Y de hecho Él lo hizo. Él nos justificó. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la justicia, sí, pero la que provenga de Dios. Incluso no la de Moisés, sino la de Dios. Nosotros debemos entender que toda la vida nuestra y todo nuestro proceder, todo nuestro actuar, consecuencias de todo lo que hagamos, tiene relación directa con Dios porque Él nos creó, Él nos formó y Él nos hizo y Él puso la ley de Moisés. ¿Sí? Esa ley de Moisés así la mencionan porque Dios se la dio a Moisés. Ya Moisés nos la transcribió y nos la explicó y nos puso todo eso, pero el trasfondo es de Dios y el afectado con el pecado es Dios, no Moisés, que ellos no sabían. ¿Eh? Y entonces viene la pregunta, ¿y tú, Jesucristo, tú qué dices? Ahí está el 4, allí donde pusieron en aprietos al maestro. ¿Tú qué dices? La ley de Moisés que seguimos nosotros, según ellos, dice que la apedremos. Aquí están las piedras. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué nos vas a decir? Pero el escritor Juan nos narra ahí, ¿verdad?, cuáles eran las intenciones. Ahora, ¿por qué las pone Juan ahí? Pues porque se las revelaron. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo revela. Entonces, dice, esto decían tentándole para poder acusarle. No lo dijeron, no lo externaron, pero sí lo traían. Como esas intenciones que traemos. Y acá muy dentro, ¿no? Que nadie sepa. Se lo voy a dar, pero se lo voy a decir, pero se lo voy a prestar, pero, ¿sí? Me perdona, pero yo lo voy a decir, pero, ¿no? Y todas esas expresiones nuestras debemos de recordar que usted y yo podemos, así, nuestra mente nadie entra, nadie puede saber lo que estamos pensando. Está bien, lléveselo, está bien, se lo presto. O podemos decir, Dios le bendiga. Dios le bendiga. En diversas formas. Pero la actitud del corazón, pues para la persona no es revelada, pero para Dios sí. Todo lo que usted haga, todo lo que usted dé, todo lo que usted piense, todo lo que usted provoque, sépase que Dios está viendo qué hay detrás de esa acción. Entonces, el Señor, ¿tú qué dices? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Por eso mencionamos que ya no estaba dentro del templo, se había salido a los atrios. Ahí porque escribió con el dedo en la tierra. ¿Sí? Y de esto se ha estudiado mucho, se han hecho muchos comentarios, se han hecho propuestas, ¿verdad? Porque nadie tiene la autoridad para decir que Jesucristo escribió esto, a mí me lo revelaron. No. Si la Biblia no lo dijo es porque Él no lo dijo y no lo sabemos. Entonces, no, pues escribió el pescadito así, o que escribió la palabra Jesús, o que escribió la palabra Dios, o que escribió la palabra justicia. Algo escribió, pero no escribió. No sabemos qué sí escribió, no sabemos qué escribió, no se nos ha sido revelado qué escribió, y ahí estaba escribiendo en tierra. Lo que sí encontré, yo tengo la revelación de qué fue lo que pasó ahí, de lo que escribió, qué es lo que pasó. ¿Sabe qué pasó? Grábese muy bien. Pasó el tiempo. Y ese sí pasó. Ahí está el Señor escribiendo, un gato. Pero lo que pasó fue el tiempo. Pasó un tiempo. Dice ahí dice lo que dice el escritor, escribió con el dedo y
como insistieron en preguntarle, entonces él se enderezó y les dijo, ¿ah? ¿Por qué insistió? Pues porque estaba pasando el tiempo y ellos querían saber la opinión de Jesucristo. Ellos querían saber, pues, qué pensaba, qué iba a decidir o qué onda. Ellos hablando ahí con mucha urgencia y no por establecer justicia, sino por dos cosas, o apedrear a este que será el último, o a que Jesús cayera ahí en su trampa, ¿verdad? Estaban muy ansiosos y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y entonces pues insistieron, ¿verdad?, en preguntarle y dice que escribía en tierra y como insistieron en preguntarle, entonces ya el Señor Jesús se levantó y hizo una expresión, ¿sí? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. En esa expresión, el Señor Jesucristo da una tremenda enseñanza eterna, teológica, terminante y con consecuencias para todos lados. Esa es la esencia de este pasaje. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. No lo escribió, pero lo dijo. ¿Sí? Ellos insistieron en preguntarle y él les lanza una expresión que queda registrada en la palabra de Dios, y al quedar registrada en la palabra de Dios es una palabra viva y es una palabra eterna y es una palabra que influye o debe influir en nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar esa expresión. ¿Sí? En el momento que estos señores, a su parecer, en su pantomima esa, porque ya sabemos la intención del corazón, pero vamos a pensar que traían buena intención de buscar la santidad y el bienestar de la comunidad judía en ese lugar y que no iban a permitir que hubiese adulterio y por eso pues trataban de acabar con todos los adúlteros. Prueba de ello es que llevaban a esta mujer. Vamos a pensar que ellos tienen todas las buenas intenciones de portarse bien y de hacer, como dicen, de cumplir y hacer cumplir las leyes de regían la región en ese momento y eran el propósito era la santidad del pueblo. Vamos a pensar que eso fuese cierto. ¿Sí? Entonces, cuando una persona como ellos intenta hacer eso y empieza a buscar que la justicia de Dios se cumpla y que la palabra de Dios se cumpla y empieza a observar a la gente y empieza a determinar que pues fulano peca y ese también yo lo he visto que peca. Y el otro día también he visto que peca. Y este que está aquí también peca, ¿eh? Ay, el que está acá atrás también peca. Entonces, está difícil vivir entre tanto pecador. ¿Sí? Entonces, cuando una persona empieza a observar quién peca y quién no peca, este es mi amigo, es mi familiar, este no ha de pecar tanto, yo creo que no es tan pecador como aquel. Entonces, cuando una persona así, si usted conoce a alguno, dígaselo. Cuando una persona hace eso, entonces se está convirtiendo en juez. ¿Por qué? Porque juzga. ¿Sí? Y el que juzga se convierte en juez. Y no hay problema en que juzgue. Pues ahí dice la escritura que nos vamos a juzgar. Es más, usted tiene que juzgar, tiene que hacer juicio. Usted debe juzgar qué lee, qué escucha, con quién anda. Usted tiene que hacer juicios, ¿eh? Y tiene que ser juicios más severos. Y dice, cada uno de ustedes júzguese a sí mismo. ¿Sí? Entonces, si usted quiere meterse en eso de juzgar a los demás, si usted quiere determinar si es pecado, o si este peca mucho y aquel peca más, y todos pecan más, entonces usted está siendo juez. Y si quiere usted ser juez, pues sea usted juez. Nada más que pues debe de presentar sus credenciales que lo atribuyan el derecho de ser juez. Y para que usted pueda ser un buen juez, y pueda usted decirle, y usted hermano, usted hermana, yo creo que debe cambiar eso porque eso dice la ley pecado. Entonces, para que usted pueda juez, pues ahí están los requisitos, no tenga pecado. ¿Sí? El que no tenga pecado, pues invita a juicio. ¿Usted quiere ser juez? Ok, cumpla los requisitos, ¿cuál? No tenga pecado. Ahora, si usted pasa esa prueba, bueno, pues entonces ya puede usted emitir juicios. Y emitir juicios, pues es muy delicado, ¿verdad? Pero bueno, usted ya pasó la prueba, usted no peca, entonces puede usted juzgar, y ya, pues. Entonces
Entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, si alguno eh, no tiene pecado, pues entonces no nomás emita el juicio, sino también la condenación y arroje la piedra. Fíjese que a veces nosotros como hijos de Dios nos sentimos a veces tan religiosos, tan fanáticos, todo eso que no es de la Biblia, ¿verdad? Pero y ya pensamos que podemos emitir juicios así, porque pues, Dios ya me perdonó todos mis pecados y entonces leo la Biblia y oro, entonces yo creo que puedo emitir juicios. Y no solamente emitimos juicios, sino hasta condenamos. No, hermano, bien pecador. Yo creo que, pues la Biblia dice, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Yo creo que ese hermano se va, si no se muere hoy, se muere pronto. Y así empezamos no solamente a juzgar, sino a condenar a las personas. O sea, determinamos si es pecador y aquí traigo la piedra y si quieres yo se la echo, porque sí es tremendo. ¿Cómo cree y dice que es cristiano? Entonces, vea esa parte. ¿Sí? Si usted quiere meterse de juez, ahí está la convocatoria abierta, pero usted y yo no debemos tener pecado para ser juez. Que esté sin pecado, arroje la primera piedra, dice el Señor Jesús. ¿Sí? Y terminó el estudio bíblico con ellos, no hubo más comentarios, no hubo un espacio para preguntas y respuestas, no hubo mayor explicación, no hubo señalamiento de más cosas, ni nuevas indicaciones. Y dice que volviendo a inclinarse, siguió escribiendo en la tierra. ¿Sí? No le dio más importancia a eso. Ya eso fue todo lo que hizo el Señor Jesús. Y vaya que fue concreto en su expresión y en su enseñanza. Están enseñando acá, ve que vienen, atiende el problema, ve tu mujer, no pronuncia ninguna palabra, ve, se la ponen allí y le lanzan aquellos, ya la encontramos. Y la ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y el Señor nos dijo, bueno, pues tranquilos, vamos a ver el caso, cómo está eso, vamos a analizarlo, vamos a hacer estudios. No, no, no. El Señor Jesús se inclinó y empezó a escribir en tierra. Y como pasó el tiempo, y le insistieron, pues ya se levantó y lanza su respuesta. El que quiera ser juez tiene que ser sin pecado. Y el que está así, órale, empiece a ejecutar. ¿Sí? Entonces, cuando digo quién salva, quiero que veamos primero que Dios es el ofendido en su santidad por el pecado. Y por la misericordia de Dios, entonces viene la salvación. ¿Sí? Entonces el que salva es Dios. ¿Sí? El que interviene es Jesucristo. Dios es el ofendido y Él es el que promueve el plan de salvación a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo en este momento no se convierte en juez, no se convierte en condenador, no se convierte en alguien que tiene que interrogar, investigar, buscar orígenes, buscar participantes, motivos, causas, efectos, defectos. No, no, no. Jesucristo nada más interviene en algo que Dios ha dicho. Jesucristo sí sabe lo que dice Dios, no aquellos. Que ellos decían, dice Moisés que podemos apedrear, o sea, lo negro de su corazón. Pero el Señor Jesucristo, con pocas palabras y con una autoridad tremenda, emite la sentencia. Y Él la emite luego, luego. Jesucristo tiene la autoridad que Dios le ha dado. Y no dice, pues a ver, todos se me forman aquí una cuereada, dice un hermano, una cuereada todos. No, no, no. Que este es sin pecado, haga de juez y ahora le proceda. Y no hizo más, no hizo más. Fue todo lo que hizo. Y después siguió escribiendo en tierra. Lo que pasó fue el tiempo. ¿Sí? Lo que hizo Jesucristo fue emitir su palabra. La palabra de Dios. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue hablar. Una palabra que
ofrece resultados. Una palabra que revela el carácter de Dios. Una palabra que tiene autoridad. Una palabra que tiene sentido y objetivo y propósito. Eso es lo que hizo Jesucristo. No condenó, ni regañó, ni investigó, ni determinó culpable, nada de eso. Únicamente el Señor Jesucristo emite palabra de Dios. Únicamente lo que hace el Señor Jesucristo es poner o hacer evidente la palabra de Dios. Ese es el objetivo de la vida de la venida de Jesucristo a esta tierra. ¿Sí? El libro de Mateo sobre todo dice, y pasó esto para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Y pasó esto otro para que se cumpliese. Y o sea que Jesucristo venía cumpliendo todo lo que él hacía, venía cumpliendo la palabra de Dios. Y esta no es la excepción. ¿Sí? Él no hizo, no se enojó, no se subió, se bajó, pensó, se puso de un lado, llamó testigos, llamó apoyo. A ver, vengan ustedes. No, él no está apoyo de nada, ni nada. Él únicamente se levantó y pronunció una palabra. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, dejó pasar el tiempo. Dejó que pasara el tiempo. ¿Sí? Después de emitida la palabra de Jesucristo, lo que pasó fue el tiempo. Y en el paso del tiempo, ¿quién creen que empieza a trabajar? ¿Quién falta? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La otra persona de Dios. Todo esto es Dios. Dios, el ofendido, permite el perdón. Jesucristo es el medio. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Redarguye, convence, revela. El Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones de las personas y nos hace ver qué es o cuál es en realidad nuestro pecado, no el del otro. El Espíritu Santo es el que viene y evita la catástrofe de la muerte del ser humano cuando le damos oportunidad que Él en nuestra mente nos enseñe cuál es nuestro camino, que andamos mal y nos revele el camino de la verdad. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. No hizo gritos, no hubo sombrerazos, ni chillidos, ni manifestaciones así medias raras, ni nada. No hubo nada de eso. Dios ha sido ofendido porque hay un pecado. Y Dios permite que se dé todo este movimiento ahí, que aquellos ni entendían nada, pero Dios permite todo eso. Hasta que llegan con Jesucristo, que es el intermediario. Es el que es el sumo sacerdote, es el que hace toda la labor entre Dios y el hombre. Es el que pone todos los medios. Y en su acción de él, el Espíritu Santo apoya todo el proceso al redarguir. Mire cuánta gente fue redarguida. ¿Y cuánta gente fue redarguida? ¿Quién fue redarguido? Pues toda la bola eso que iban a apedrear, pero no nada más ellos, también la mujer. O sea, el Espíritu Santo está ahí y está allá la bola con sus piedras, ahí está Jesucristo, ahí está la mujer en el piso, y Jesucristo no empieza a trabajar allá nomás con aquellos, y no, también le da su parte a la mujer. También el Espíritu Santo ve y sabe también quién es y no la ve como una palomita blanca. El Señor Jesucristo estaba de acuerdo con que eso no era correcto, era pecado. Ahorita lo vamos a comprobar bíblicamente, pero el Señor dijo, pues déjenla allí, si pecó no importa. No, ella era pecadora. Ella era pecadora, como lo haya hecho. Si la engañaron, si la contrataron, si a eso se dedicaba, o si el deseo,
Eso, allá es su imaginación, pero la cuestión es que había pecado. Y Jesucristo no dice, ay, yo no veo que no, que pena. No, 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 Él empieza a trabajar y empieza a ejercer juicio sobre todos. Y el Espíritu Santo empieza a involucrarse en todos. Y vemos aquí que dice que al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Salieron, salieron. ¿Sí? Cada quien asume responsabilidad de a dónde fueron. Ese ya es asunto de cada quien. Si usted escucha este video y, ay, qué bueno, y luego se va y ya no le interesa más, pues usted, está bien, no le puede obligar. Ellos escucharon la voz de Dios, entendieron el plan de Dios para salvación con la intervención de Jesucristo, y el trabajo del Espíritu Santo operó en sus conciencias de tal manera que dijeron, no, pues no estamos bien, estamos mal, y ya dejaron ahí su piedrita escurridita, la dejaron caer, y ya se fueron de uno por uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y ya se fueron. ¿Sí? No sé qué haya pasado más. A lo mejor quiero pensar, yo soy benévolo y digo, pues alguno de estos, esta bola de apedreadores, eh, pensó, dijo, no, pues vamos a seguir escuchando a Jesucristo. Eso que dijo fue impactante. Fíjese, yo tenía una piedra, pero ya unas ganas de darle a la persona que ella, pero no, yo le iba a tirar directo a la cabeza. ¿Sí? Pero al escuchar las palabras de Jesucristo, algo pasó en mi corazón que me reveló de quién es la ley y quién es el ofendido y quién es quien tiene que arreglar todo eso. Y no, pues yo dejé la piedra y me fui. Sí, a lo mejor uno de la bola, a lo mejor ninguno, ¿verdad? No sabemos. Pero cada quien tomó su decisión. Allí estuvieron, frente a Jesús, con Dios, frente a Jesús y con el trabajo del Espíritu Santo en su vida, y lo único que hicieron fue escuchar e irse. Esa es decisión personal. Eso hicieron. También la mujer, ahí estaba, escuchó, pero no se fue. No se fue. Ahí, ahí estaba. Serán las circunstancias, será que era la acusada o la supuesta acusada, como dicen, la presunta acusada, o no sé, estaba temerosa, o no sé, pero no se fue. Y sabe que el que no se va recibe bendición. Si usted y yo venimos con Dios y dice, ay Señor, ayúdame, y se va, pues ya, se va usted. Pero qué mejor expresión o qué mejor forma de vida decir, Señor, aquí estoy, me quiero quedar contigo. Quiero buscar tu rostro cada momento. Quiero que tu Espíritu Santo me revele en todo momento donde estoy mal. ¿Sí? Ya no nomás para aventar piedras, sino para que no me las avienten también. Sí, yo no quiero venir a escuchar y luego me voy y se me olvida esa escritura, que eso no sirve. Necesitamos venir y escuchar su palabra y permanecer ahí con Él. Eso es lo que nos va a ayudar. Más adelante Juan lo explica, ¿verdad? Aquel que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, ese es el que va a llevar fruto. Esta mujer no era buena, ya dijimos, porque se alquiló, porque la engañaron, porque a eso se dedicaba y porque, lo que ustedes dicen, está involucrada. Era pecadora, no era santa. ¿Sí? Ahí Jesucristo lo dice. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces era una mujer pecadora, o sea, no era tampoco de la así de la alta sociedad, ni acá que tenía grandes influencias y poder político. No, 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 era una mujer que no podía hacer mucho porque así como la llevaron, ahí la aventaron en el piso y allí estaba. Era pecadora, pero tiene una característica, se quedó, ahí se quedó con Jesús. Escuchó la palabra de Jesús y recibió también, porque el Espíritu no hace acepción de personas, recibió la
el trabajo del Espíritu Santo en su vida, de ser redarguida, de que le fuese revelado, de que le fuese su conciencia, le permitiese ver que también eso era pecado. A lo mejor ella, no sabemos, pero a lo mejor ella, ay, yo no hice nada, yo, pues, todo el mundo lo hace, o me pagaron, o me engañaron, o no, ni estaba haciendo nada, nomás me sorprendieron, qué sé yo, a lo mejor no sé cuál sea su idea, pero ahí en ese momento ella recibe el trabajo del Espíritu Santo en su vida para ser redarguida. Ahí se quedó. Y dice la Escritura que enderezándose Jesús y no viene a nadie, le dijo, no más bien, sino a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y Jesucristo le dice, ninguno te condenó. ¿Ven cómo el juicio es algo y la condena es lo que sigue? No. Ahora, usted y yo podemos juzgar, ¿no? Yo creo que sí, ¿ven? Es la mitad de la culpa, ¿verdad? Porque no debemos de hacer eso, pero bueno, si ya juzgó, pues no le eche más y condene. No, sí, yo creo que lo que hizo él está mal y por lo tanto que lo disciplinen. Además, si le pasó, porque andaba mal. Yo sé, he sabido que si hacen eso, se van a ir y entonces, o sea, juzgar y condenar. Tremenda acción la de estas personas. Venían con ganas de juzgar, de condenar y de seguir condenándose también ellos, porque pues querían ponerle una trampa al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vea cómo le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban, o sea, los que te juzgaban? ¿No te condenaron? Y ella adquiere la salvación de su alma. ¿Cómo es que adquiere la salvación de su alma? Aquí no dice que ella aceptó al Señor y que ya fue salva el resto de sus vidas y que pues haya sido salva, no lo dice. Oiga, ¿qué se requiere para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No nada más nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Darse cuenta que somos pecadores, que hemos pecado contra el cielo, contra Dios. No somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Eso es parte del nuevo nacimiento, el arrepentimiento. Reconocer que soy pecador y aceptar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Hay quien nomás le compra de Salvador. Así sálvame, Señor, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Tú allá y yo acá, nomás ahí voy a ver todos los domingos, nos vemos el domingo, nada más, más para mí. No, Señor y Salvador. Y esta mujer, yo digo que fue salva por lo que la Escritura, que es la palabra eterna, dice. Ella dijo, ninguno Señor. ¿Cómo está reconociendo a Jesucristo como su Señor? Está obedeciendo el plan de salvación, que Dios es el ofendido, que Jesucristo está ahí para perdonarle y que el Espíritu Santo la lleva a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador para obtener el perdón de Dios. Eso es lo que se requiere para ser salvo. No leerse toda la Biblia y aprenderse de memoria. No es malo que se lo lea, que se la aprenda de memoria, también es muy bueno, pero eso no le da la salvación. No es venir sin falta a todas las reuniones, ¿sí? O dar el diezmo. No, es que yo soy el diezmo. No hay reuniones, pero sí, mire, yo no estoy con el diezmo. Está bien, y que Jesucristo es bueno que hagan, ¿cómo se dice? Deben de hacerlo otros sin dejar de diezmar. O sea, no está bien, qué bueno que lo hace. Pero no es por ahí por donde viene la salvación, o porque usted hace o deja de hacer, o piensa, o se imagina, o lee, o compra, o da. No. La salvación es cuando usted y yo, con el Espíritu Santo, reconocemos que pecamos contra Dios, que Jesucristo es el único medio para obtener la salvación y que el Espíritu Santo nos permite reconocerlo como nuestro Señor. Cuando usted y yo hacemos este viaje así, llegamos
a estar reconciliados con Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo que el Señor Jesucristo también estaba de acuerdo que era pecadora? Porque le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que estaba pecando. O sea que el Señor Jesucristo nos dijo, no, pobrecita, ay, pobrecita, viene tan asustada, tiene tan temerosa, que ellos ni la trataron bien. Y no, no, pues yo creo que por esa forma que está ahí, tiene tantos problemas. Mire, la vida la ha tratado tan mal que yo creo que con eso, ¿no? Si usted y yo la vida nos ha tratado mal y nos han apaleado, sea lo que nos haya pasado, eso, pues ni modo, ¿no? Pero eso no quiere decir que por eso dejemos de ser pecadores. O sea, no somos pecadores por la condición en la que nos encontramos, no, 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 ¿sí? No, somos pecadores porque hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo delante de Él. Claro, el pecado es eso, acarrea muerte y destrucción y ruina y tal, consecuencias lógicas del pecado, pero el pecado no se limpia, no se expía, o sea, no se quita con lo mal que nos va. Ay, que es que ya me fue tan mal, me corrieron del trabajo. Había un director que yo convivía con él hace unos 35 años y no sé qué religión tendría, ¿verdad? Pero me decía, ay, fíjese que se murió un familiar mío hace 4 meses. Cuánto lamento, señor director. Y se murió otro hace un mes. Y mi otro familiar está bien grave en el hospital. ¿Cómo me ha ido mal así con mis seres queridos? Eran sus primos y sus tías, ¿no? Estaban muriendo. Me ha ido muy mal y no sé, pero son muy, muy frecuentes estas muertes en mi familia. Pero lo único que me consuela es que con esas muertes yo sé que estoy expiando mi alma. La corona que Dios me va a dar va a ser más refinada. Pues no, o sea, no es por eso. Pues va, si no, imagínense, si muriéndose los familiares nos hacemos santos, pues qué matadero de gente había. No, 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 no es por ahí. No, yo creo que ya con esto que me fue mal, pues yo sé que pequé, ¿verdad? Pero pues ya me fue mal, me dieron una buena paliza, me metieron a la cárcel o qué sé yo creo que con eso ya quedó borrado el pecado. No, no es por ahí, no es por obras, ¿sí? No es porque le vaya bien o porque le vaya mal, no, no, no es por ahí. Es porque delante de Dios, usted y yo somos pecadores. Y nos dice igual, váyase y no peque más, porque está pecando. O sea, el Señor es claro en esa parte. Él no dará por inocente al culpable, dice. Dice que todos pecamos, todos. O sea, no hay algo que diga, ay, no, pues sí lo hice mal, pero pues yo creo que a Diosito, blasfemia, ¿verdad? A Diosito no le importa tanto. Yo creo que Diosito no lo va a ver. No, 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 Dios tiene una santidad tan especial, única y tan grande que cualquier pecado que usted y yo hagamos le afecta. Vamos, se le nota, no le agrada. No, no, no estamos bien. No podemos llevar ahí. ¿Se acuerdan aquel que andaba por allá con Josué y que dijeron, no tome nada del botín y que él está con un mantito bien bueno y un pedazo de oro? Pues el oro, ¿quién lo desprecia? Además es para la ofrenda, ¿eh? Y se lo llevó ahí, ni cuenta, nadie se dio cuenta, entre tanto ejército, tanta gente, él se llevó esas cositas y las puso en su casa, bien enterraditas, y nadie se va a dar cómo allí fue Dios, digo, ahí está el pecado. ¿Sí? Entonces, no porque usted y yo lo queramos ocultar o porque digamos, pues ya con esto ya soy expiado. No, no, no. Usted y yo somos pecadores delante de Dios, sea cual sea el pecado. Y el único que puede remediar la situación es Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo? Pues Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida para que vayamos con el Padre. Él dio su vida, Él murió en la cruz, Él hizo todo el pago para que usted y yo podamos llegar con Dios a través de Jesucristo. Pero todo ese trabajo va a suceder con la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién salva? Dios, todo su equipo.
¿Quién es el que proporciona la salvación de nuestra alma? Dios, con todo su equipo. Oiga, ya para terminar, ¿no cree que para Dios la salvación de nuestra alma es algo importante? Yo digo que es muy importante, yo sé que es muy importante y entendemos que es muy importante, pero oiga, esta es una forma de comprobarlo. Dios nos hizo y pecamos, todos pecamos. Y Dios en su misericordia mueve todo, todo su equipo, todo su ser, toda su deidad, todo lo que conforma a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están relacionados, coordinados, trabajaron y siguen trabajando de manera constante para que usted pueda tener acceso a Dios a través del Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en su vida. Oiga, y si Dios le puso tanto empeño e interés al asunto, ¿no cree que es conveniente que usted y yo también le hagamos? ¿No cree que es conveniente que usted y yo también pongamos de nuestra parte? ¿Qué nos pide el Señor? Ay, Señor, es que no tengo dinero, tu dinero perezca. Ay, Señor, es que no sé si no es por lo que sabes. Ay, Señor, es que voy a limpiarme. No, te puedes limpiar, tus mejores obritas son pura basura. O sea, no tenemos que hacer otra cosa más que creer en Jesucristo. Y hasta eso, para eso nos ayuda el Espíritu Santo. Porque de Él proviene la fe. Entonces Él nos da la fe, Él nos activa la fe, Él nos, como dijéramos, Él nos premia nuestra fe. ¿Cómo nos premia? Pues está dando relación con Dios. Es algo tan sencillo. Es algo que no requiere así como que usted y yo ofrezcamos nuestra vida. No, no, no. Es nada más que usted y yo creamos en el Señor Jesucristo con la unción del Espíritu Santo en nosotros y nos acerquemos a Dios libres de pecado. No peques más. El Señor sí sabe que hemos pecado y sabe cómo. No se dio cuenta, no se dieron cuenta, nadie lo vio, nadie observó que lo hice. Ya la hice, sí, ya la hiciste, ya pecaste. Sí, porque a Dios no se le escapa. Dios no está cansado, ni Dios está desentendido. Él sabe todo lo que usted y yo hicimos este día y los demás días. Él tiene registro de todo y puede con toda la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues deje de andar buscando otra cosita. Ay, si hago una oracioncita. Ay, si hago una limosnita. Ay, si hago una reunioncita. No, no es así. El método y el proceso, Dios lo puso. Esta mujer no tuvo que asistir ni a ver a un psicólogo, ni a ver a un psiquiatra, ni a ver nada de eso, nada de eso. Estaba en una condición deplorable, condenada a muerte por la intención de toda la bola esa que la quería matar. ¿Y qué hizo ella para ganarse la salvación? ¿Qué hizo? Nada más voltear y decir, ninguno, Señor. Reconoció a Jesucristo como su Señor, su Salvador. Y el Señor le dijo, yo no te condeno, yo no te condeno, ya, vete. Y no le dijo, yo te condeno y si no pecas yo te salvo, no. Entonces no te condeno, vete y sigue viviendo una vida que honre a Dios. No para ser salvo o salva, sino porque eres salvo. Usted y yo vamos a hacer una vida cristiana, una vida de entrega al Señor, una vida de comunión con Él, una vida de agradecimiento, de santidad y reconocimiento al Señor, no para ser salvos, eso no sirve. Vamos a ser salvos porque Dios en su bondad permitió que Jesucristo muriera y el Espíritu Santo nos lleva a ese plan de salvación a Él y entonces obtenemos la salvación y ya siendo salvos, entonces el Señor nos dice, órale, no peques más, desarrolla una vida de santidad, demuéstrame, dice el Señor, da frutos de que lo que yo hice por ti no fue en vano.
Si Dios puso todo su equipo a trabajar, no podemos poner todo nuestro corazón, no podemos poner toda nuestra parte. Los beneficiados somos nosotros. Los beneficiados somos nosotros con algo grande, como es la salvación de nuestro Dios. Reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador.